Webinar Bridge AI. Transforming Education, Embracing Diversity. De inclusión de alumnado migrante, inclusión dentro del aula de alumnado con capacidad diferente. Entonces, una de las cuestiones que teníamos que desarrollar era formar en inteligencia artificial dentro de educación, en todas aquellas herramientas que nos puedan servir. El proyecto se llama Transforming Education, Embracing Diversity, con lo cual más o menos nos da una idea de lo que consiste este proyecto. Y para llevarlo a cabo hoy tenemos a un compañero formador en inteligencia artificial, se llama David Pérez. Él es profesor del IES Fernando Saraceta. Lo que pasa que es un montón de cosas más que yo las tengo que leer porque realmente no me las pude aprender, David, porque tienes un pedazo currículum que es tremendo. Y entonces, miren, aparte de ser profesor, es docente de informática y digitalización en educación secundaria, bachillerato y formación profesional. Compagina sus funciones como director de innovación y nuevas tecnologías en diferentes grupos educativos. Y además es Apple Distinguished Educator and Apple Professional Learning Specialist. Imagínense todo eso. Bueno, pues esta es la persona que hoy nos va a formar en inteligencia artificial dentro de nuestro proyecto de Transforming Education, Embracing Diversity. Nelson, ¿tenías algo que contarles? Sí, perdón, ¿se oye? Sí, ¿Se oye? perfectamente. Se oye, pues muy bien, Judith. Gracias por la presentación antes que nada. Y comentarles un poquito lo que había planteado Judith, que este encuentro que vamos a tener hoy es fruto de una actividad dentro de un proyecto Erasmus, de un K220 que está desarrollando la consejería con todos los países que planteábamos antes y que gira en torno a la inteligencia artificial. Siempre se le da muchas funciones o muchos elementos relacionados con la inteligencia artificial, pero fíjense qué curioso que en este proyecto se le quiere dar, como bien planteaba Judith, un enfoque orientado hacia la inclusión, pero no es la inclusión simplemente del alumnado, del profesorado, sino de todos los ciudadanos europeos, lo que planteábamos antes, ¿no? Es decir, que la inteligencia artificial sea una herramienta para la inclusión de los ciudadanos europeos dentro de la Unión Europea. Hablando sobre todo del tema de refugiados, el retraso en el desarrollo de la IA en muchos países. Pues con este proyecto, los 5 países miembros de él, pues vamos a intentar lanzar, por decirlo así, estas estrategias y estas herramientas que existen para favorecer esa inclusión en la Unión Europea de tantos países que tienen esas dificultades y tantos sectores que tienen esas dificultades. Por eso es importante la formación. Nosotros en ese sentido hemos empezado a trabajar y si me permiten que les comparta algo, uno de los objetivos de Erasmus siempre es que todos los productos y todos los recursos se oferten de manera libre, abierta y pública para todo el mundo. Pues dentro del propio proyecto hemos estado trabajando en la elaboración. Voy a compartir con ustedes un canal de YouTube que ustedes ya pueden guardar y suscribirse. No sé si se está viendo, ¿verdad? ¿Se está viendo? Sí. Ahora sí. Sí, sí, Ahora, sí, perfecto. perfecto. Bien, pues el proyecto, si se dan cuenta, en la izquierda tiene el logo del bridge, del puente, porque es el puente de unión entre las culturas y cómo la inteligencia artificial va a favorecer esa unión entre los diferentes países. Y ahí hemos ido elaborando, pues cada país, unos pequeños vídeos en los que en inglés, pues trabajamos esos elementos que nosotros consideramos importantes o fundamentales de la IA y que es un objetivo que no se suele trabajar, siempre se relaciona sobre todo con el tema técnico, ¿no? Pero fíjense que habla de cosas importantes como, por ejemplo, la inclusión para los profesores, la inclusión social. Habla de muchísimos elementos relacionados sobre todo con el ámbito social y la inclusión. Y cada país ha elaborado uno. Nosotros, por ejemplo, en España, los técnicos porque esto ha involucrado a toda la consejería, a todos los sectores de la consejería, y en este caso, nuestros compañeros de ATE, pues han elaborado un vídeo sobre la inclusión del profesorado y en el aspecto social, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, están a disposición de todos ustedes, son vídeos públicos, abiertos. Ustedes pueden trabajar en sus sectores, en sus centros, porque hay muchos docentes de otros centros,
Imagínense que lo pueden utilizar como recurso para trabajar y formar a sus profes en este ámbito de la inteligencia artificial, ¿vale? No los vamos a volver locos porque esto está abierto ahí a disposición de ustedes para que ustedes lo puedan utilizar cuando quieran. Recordarles simplemente que el canal pues se llama Bridge EA, ¿vale? Lo está abierto para todos ustedes. Se suscriben y a partir de ahí tendrán acceso no solo a los vídeos que hemos publicado hasta ahora, sino después a todos los productos del proyecto que vayan dándose, ¿vale? Hasta ahí era la primera parte, por decirlo así, del proyecto. Este era el Wordpack 1. Y ahora empieza la segunda parte. La segunda parte es cuando ya nosotros tenemos unos materiales y ahora decimos, ahora cada país debe lanzar esa formación al resto de centros, de estudiantes, de comunidad educativa, de docentes. Y por eso estamos aquí hoy. Y por eso ahora David va a ser ese siguiente paso del proyecto, ¿no? David lo que va a hacer es acercarle ya un poco más todo esto de la inteligencia artificial a ustedes, a pie de pista, como decimos nosotros, ¿no? Para que ya lo hagan de manera práctica y tengas todos esos recursos. Entonces, a mí solo me queda simplemente reiterar el agradecimiento a David por acompañarnos en el día de hoy y según dicen las malas lenguas, prepárense porque esto es muy bueno. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es dejarlos con David, darle las gracias y David, todo es tuyo. Muchas gracias, Nelson, Judith. Bueno, con esta presentación, la verdad es que, bueno, mucha presión, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que se nos va a pasar rapidito. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña introducción, el tema de la IA, un poquito el contexto, dónde nos encontramos, el de dónde venimos y a dónde vamos. Y luego ya vamos a aterrizar un poco las diferentes dimensiones que se deben trabajar de la inteligencia artificial en el aula, ¿vale? Porque muchas veces hablamos de usar la inteligencia artificial, pero no sabemos el cuándo, el cómo, qué herramienta, la edad de los alumnos ideal, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito un recorrido de todo eso. Vamos a ver muchas herramientas, pero bueno, no pasa nada. Esto tengo entendido que se queda grabado, así que pueden ir recopilando, vayan haciendo capturas, porque es verdad que habrá un momento que veamos muchas herramientas diferentes, ¿vale? Bueno, voy a compartir mi presentación y bueno, vamos a empezar con ese pequeño ganchito que les voy a poner para que quieran estar hasta el final, ¿vale? Así quito esto de aquí porque ahora al compartir se me pone un montón de pantallas en medio y luego no veo nada. Y ya está. Vamos para allá, a ver si se oye. Hola a todos y bienvenidos al excitante mundo de la inteligencia artificial. Aunque no lo creas, este vídeo nunca ha sido grabado por mí. Una aplicación ha entrenado el modelo con un vídeo que le he proporcionado y además ha clonado mi voz. Seguro que están deseando saber cómo hacerlo, ¿verdad? Vamos allá. Bueno, yo voy a imaginar que todos pensaron, sí, yo quiero saber cómo hacerlo, ¿vale? Como yo no les escucho, yo entiendo que sí, cuando esto lo hacemos presencialmente, me interesa bastante. Ese vídeo, bueno, como le explica, básicamente yo me cloné, simplemente hablando durante 2 minutos a la cámara, no hace falta ni que estén contando nada interesante. Yo siempre recuerdo que cuando grabé, me cloné para este vídeo, me acuerdo que me puse a contar que tenía que poner la lavadora y no sé qué más. El caso es que una vez tú clonado, luego ya puedes darle un texto y te puede poner el contenido que tú quieras, incluso el idioma, ¿vale? Un idioma neutro, pero además, por ejemplo, si me hubiese puesto en inglés, en búlgaro, en rumano, ¿vale? Y me habría puesto a hablar en ese idioma con un acento correcto, pero con mi tono de voz, ¿vale? Lo cual es fantástico y maravilloso. Luego hablaremos de los riesgos éticos que conlleva el clonado de la voz o de la imagen de una persona. Para empezar, sí que me gustaría que participasen a través de este Slido, slido.com, y ponen esa referencia o pueden darle a ese código QR para que hagan las 2 primeras preguntas. La última no, que la dejan para el final, que es un poco para ver qué herramientas les han gustado más, ¿vale? Entonces les lanzo 2 preguntas en principio. Les voy a... para ello ahora tengo que a ver si pueden ir entrando. Y yo ahora voy a compartir mi página de Safari para que lo vean. Vale. Entonces, en principio, la primera pregunta sería, ¿qué palabras asocias
con IA en inteligencia artificial en educación. Wow, hay gente rápida, ¿eh? Ya hay unos cuantos ahí tecleando. Vale, ahora voy a mostrar lo que están haciendo. Voy a esperar un poquito para no ser de spoiler o para no vaya a ser que alguno se contamine de las ideas de otro. Ya vamos a ver qué están poniendo. Vale, optimización de tiempo, muy interesante. Riesgo, efectivamente, motivación, progreso, apoyo, ética, optimización otra vez, personalización, aplicaciones pedagógicas nuevas, futuro, ayuda, rapidez. Y el más grande, ¿no? En nuestra nube de palabras nos sale innovación, como muy de una forma predominante, ¿verdad? Yo creo que todos un poco tenemos esa palabra en la cabeza. Pero me gustan otras cositas que han salido aquí, ¿no? La parte de personalización, motivación, optimización del tiempo, ¿vale? Eso va a ser uno de los aspectos más interesantes. ¿No? Uy, me imagino que fue sin querer. Ahora voy a pasarles a la siguiente pregunta. Y es que piensen en una situación de aula en la que podrían utilizar inteligencia artificial para ahorrar tiempo, mejorar la personalización o enriquecer la práctica docente. ¿Vale? ¿En qué situación de aula podrían utilizar la IA? ¿En qué se les ocurre o han usado? ¿Vale? En cualquiera de esos aspectos. A ver qué pueden compartir. Y si no lo han usado nunca, lo pueden decir perfectamente. Dice, pues mira, todavía no me he animado. Vale. El diseñar clases, salir varias veces, texto, organizar sistema de evaluación. Me gusta que dice organizar el sistema de evaluación, ¿vale? No que evalúe por mí, eso ahora lo veremos también. Algunos de los riesgos en ese sentido. Buscar información sobre un tema concreto, tal, diseño de las sesiones, para las situaciones de aprendizaje, pide ideas, etc. Vale, bueno, y muchas ideas y muy diversas, está muy bien, ¿vale? Veo que tienen ciertas perspectivas en este sentido. Ayuda, exactamente. Muy bien. Efectivamente, y a menudo bastante numeroso. Veremos que es una herramienta que en este sentido nos puede ayudar bastante en esta labor de la personalización, ¿verdad? Del aprendizaje. Bueno, vuelvo entonces ya, muchas gracias. No, si quieren no cierren el slide porque al final tienen una preguntita más para que contesten sobre qué preguntas les han gustado más, ¿vale? Entonces, siempre es importante para tener ese feedback. Bueno, volvemos a la presentación. Vale, a mí me gusta empezar un poco con esta imagen. Es una foto real, ¿vale? Hoy en día que es tan difícil distinguir muchas veces, ¿no? Una imagen creada por inteligencia artificial con una real. Esta es una manifestación, si no recuerdo mal, es en Estados Unidos, de profesores de matemáticas manifestándose en contra del uso de la calculadora, ¿vale? Esto hoy en día pues, nos puede sonar un poquito, ¿no? Así como extraño, como fíjate, ¿no? Con lo común que es hoy en día una calculadora. Sin embargo, uso esta fotografía porque esta analogía nos sirve un poco para lo que está ocurriendo ahora. Siempre que surge una tecnología nueva, disruptiva, ¿vale? Pues surge una serie de resistencias, temores, miedos, etcétera, ¿no? Riesgos, ¿vale? Que por supuesto están ahí. Pero vale, vamos a pensar, por ejemplo, si nos centramos en el ejemplo de la calculadora, podemos pensar, claro, ¿el problema es la calculadora en sí o de qué manera vamos a usar la calculadora? Porque actualmente, por ejemplo, según nuestra ley actual, la calculadora se usa, si no recuerdo mal, desde segundo, tercero, creo que es segundo primaria, segundo, tercero de primaria. No recuerdo exactamente, creo que desde segundo, aparece como un objetivo, ¿vale? Que es el uso de la calculadora. Claro, nosotros pensamos un alumno de segundo de primaria, tercero de primaria, lo que estamos pensando es que tiene que aprender a hacer sus propios cálculos, sus sumas, sus restas, multiplicaciones, ¿vale? ¿De qué manera podrían usar la calculadora? ¿Vale? Pues lo que hacen los maestros realmente es usarlo como herramienta de autoevaluación, es decir, los estudiantes hacen sus diferentes operaciones y con el uso de la calculadora pues pueden comprobar si el resultado es correcto o no. Un mal uso de la calculadora sería que sustituyesen
en lo que es el cálculo mental o el cálculo que tiene que hacer el alumno a través de la calculadora. Vale, pues un poco, esa analogía la quiero llevar un poco a la inteligencia artificial. Es decir, lo importante es de qué manera, en qué momento lo vamos a utilizar. ¿Vale? No es lo mismo cuando estamos introduciendo una serie de conceptos que cuando ya tenemos unos conceptos ya más afianzados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un poco extender este ejemplo, ya les digo, esto ocurrió con todo, cuando empezó Internet, con los ordenadores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este sentido, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué estamos haciendo? Esto es de una encuesta, una macroencuesta bastante importante, realizada por Apantallados y GAT3. Han hecho, el año pasado hicieron otra, muy interesante, en el 2024, donde se veía el porcentaje de uso, donde había un desfase brutal, ¿vale? Por ejemplo, entre el uso a diario de los alumnos, estamos hablando del 70-80%, y en los profesores apenas era el 50%, ¿vale? Eso se ha ido equilibrando un poco, pero bueno, esta es una encuesta más actual, ¿vale? De hace muy poquitos meses. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Vale? Por un lado, que 7 de cada 10 alumnos y profesores coinciden por ambas partes por igual, que no hay suficiente formación sobre inteligencia artificial en los centros educativos. El 54% de los alumnos cree que algunos trabajos escolares han quedado obsoletos por la inteligencia artificial. Eso lo veremos también. Hay algunos tipos de actividades que quizás ahora tienen mejor encaje y otros peor, ¿vale? Y 9 de cada 10 alumnos valoran más la interacción con su profesor que con la inteligencia artificial. ¿Vale? Este es un mini punto para nosotros muy importante. Y por eso una cosa que también siempre destacamos, ¿no? Que el rol del profesor con la inteligencia artificial, si cabe, es más importante, ¿vale? En esa parte de acompañamiento. Entonces, ¿qué otras conclusiones se han podido sacar? Lo he puesto a modo de termómetro, ¿no? Un poco lo más positivo en la parte superior. Por ejemplo, en cuanto a adaptación al cambio, pues 7 de cada 10 adolescentes creen que la inteligencia artificial tendrá un impacto positivo en su futuro profesional. En cuanto a creatividad, el 47% de los docentes cree que conectar ideas es clave y más allá de lo que ofrece la inteligencia artificial. En cuanto al aprendizaje intergeneracional, el 45% de los padres han aprendido sobre inteligencia artificial gracias a los alumnos, o sea, prácticamente la mitad. Y luego ya empezamos en las cosas, en la zona un poco más tibia y negativa, ¿no? Un poco en cuanto a la responsabilidad ética, que es una parte que está en el debe. El 50% de los adolescentes, en cuanto a pensamiento crítico, que me lo saltaba, perdón, más del 40% ha compartido información falsa sin saberlo, que esto es importante, sin saberlo. El 50% no se siente preparado para usar la inteligencia artificial de forma ética. Por eso es importante esta parte que hablamos de formación. El 60% del profesorado teme que la inteligencia artificial reduzca la motivación y el trabajo autónomo. Y atención a esto, el 70% de los adolescentes cree que la inteligencia artificial puede afectar su empatía y vínculos. ¿Vale? Entonces, hay quizás más preocupaciones, ¿no? Que hay cosas para alegrarse, pero bueno, vamos a ver que todo le podemos dar un enfoque adecuado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mayores preocupaciones sobre la integración de la inteligencia artificial? Por un lado, la parte del aislamiento social, la reducción del esfuerzo personal, ¿no? Si hay un mal uso, pues que se pierda autonomía y directamente los alumnos pues que se lancen a copiar y pegar, ¿no? Lo que nos dice la inteligencia artificial sin realizar un trabajo previo, ¿no? Una dependencia excesiva, ¿vale? En el sentido de dar por bueno, además, todo lo que nos da la inteligencia artificial, ¿vale? Sin saber ni siquiera cuál es la fuente de información. Pérdida de habilidades, tanto críticas como creativas, y la desinformación, ¿vale? Por el tema de la difusión de desinformación y posibles errores. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos trabajar correctamente la inteligencia artificial en este sentido desde el aula? Esto se propuso lo que se llama el triángulo de Dagstuhl, ¿vale? Que esto viene de los seminarios Dagstuhl, de la escuela Dagstuhl en Alemania, donde se contemplan 3 dimensiones. Por un lado tenemos la dimensión técnica, que se trata de conocernos o comprender al menos cómo funciona la inteligencia artificial, ¿vale? No digo a un nivel técnico súper elevado, pero sí es importante tener unos conocimientos mínimos de qué es un token, qué es embedding, alguna serie de conceptos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar mejor a entender los resultados que nos da la inteligencia artificial. Porque a veces tiene alucinaciones, que se llama así cuando se inventan las cosas, ¿vale? Ese tipo de cosas, ¿no? Luego tenemos la dimensión humano-social, ¿vale? Que es cuando abordamos todas las implicaciones éticas y sociales de la inteligencia artificial. Y luego
tenemos por otro lado lo que es la dimensión aplicada, ¿vale? El uso práctico de las diferentes herramientas de la inteligencia artificial en la vida diaria y escolar. ¿Vale? Entonces, en cuanto a los aspectos técnicos, simplemente decir un poco cuando hablamos de inteligencia artificial, aunque hoy vamos a ver más herramientas, normalmente hablamos de los LLMs, ¿vale? Que es el que está ese circulito más pequeño, ¿no? Que es cuando hablamos de los famosos ChatGPT, Gemini, DeepSeek, todos estos, ¿no? Los LLMs al final son redes neuronales muy avanzadas, muy grandes, ¿no? Que pertenecen, digamos, a lo que se denomina aprendizaje profundo, deep learning, que a su vez es una subcategoría del machine learning, que es aprendizaje automático. Todas estas al final son categorías de la inteligencia artificial estrecha, que es aquella inteligencia artificial en la que se interactúa con personas, ¿vale? Y luego tenemos lo que se denomina la inteligencia artificial abierta, que eso a día de hoy no existe, que será cuando las máquinas piensen por sí mismas, por así decirlo, ¿vale? No va a haber ninguna interacción. Si alguno ha visto Terminator, ¿vale? Pues Skynet, ¿no? Que tomaba decisiones por los humanos y se decía que había que cargarse a los humanos, pues eso. No es por meter miedo, pero se calcula que hacia el año 2050, 2060, lleguemos a la inteligencia artificial abierta, ¿vale? Que eso es lo que sí que puede dar quizás un poquito de miedo. Y sea ahí con el control de todo. Pero bueno, ese día llegará, ya veremos qué ocurre, ¿vale? Y luego, bueno, un pequeño actualización, ¿no? De cómo hemos llegado hasta aquí. El gran boom vino en el año 2022, ¿verdad? Cuando se abrió el ChatGPT a los usuarios, digamos. Pero el gran salto comenzó por un paper publicado por unos investigadores de Google en el año 2017, ¿vale? Que se llamaba Attention is all you need, que es cuando introdujeron el modelo Transformer, ¿vale? Que es lo que añade un mecanismo de atención, que es lo que ha sido el gran salto cualitativo. Y esto también llegó ahora por lo de siempre, ¿no? Porque es cuando la tecnología está suficientemente madura, los equipos tienen suficiente potencia de cálculo, ¿vale? Para realizar todo esto, ¿vale? Luego ya hay una parte de marketing de por qué lo hizo OpenAI, si por ejemplo, este paper lo desarrolló Google, ¿no? Porque lo ha desarrollado una startup y no una gran empresa, pero eso ya es un tema de temas bursátiles y demás, ¿no? Que este tipo de empresas no se pueden permitir errores. Y al fin y al cabo, ChatGPT es una herramienta que comete muchísimos errores, ¿vale? Si lo hubiese lanzado otra gran compañía, lo habrían tildado de fiasco, ¿no? O las críticas habrían sido feroces en ese sentido. Entonces, bueno, simplemente vamos, como les decía, yo no voy a entrar de lleno en cómo funciona ChatGPT de manera interna, simplemente recordarles que lo de el GPT significa Generative Pre-trained Transformer, ¿vale? Que la TS viene de ese famoso paper desarrollado por Google, que es la capa del mecanismo de atención. Entonces, como les decía, hay un vídeo, o sea, hay una parte que a mí me interesa mucho, ¿no? Los docentes suele haber dos tipos, ¿no? Los que se toman la pastillita azul de decir, sí, yo quiero usarlo, pero yo ni trato de entenderlo. O sea, me da igual, yo me tomo un frasco de esto, yo lo uso y ya está. Pero como les digo, sí es importante tener unas nociones mínimas. Entonces, en ese sentido, me van a perdonar la broma, ¿vale? No doy para más. Y luego está el resto, ¿no? Que quieren saber un poquito más y se toman esa pastillita roja, ¿no? Estoy aquí, si estuviésemos en Matrix. Ese QR nos lleva a un vídeo de YouTube de un generador de contenido, se llama Nate Gentile, alrededor de la tecnología, etcétera, etcétera. Hizo este vídeo, tiene alrededor de 1 hora de duración y ya tiene como 3 años el vídeo, ya tiene cierta antigüedad, pero explica maravillosamente bien. O sea, me parece súper didáctico, que cualquier persona, aunque no tenga conocimientos técnicos, te introduce bastante. Además es muy visual, tiene unas gráficas espectaculares y ayuda mucho a entender cómo funciona. ¿Vale? Lo recomiendo tanto para docentes como para enseñárselo incluso a los alumnos. ¿Vale? Me parece una herramienta muy poderosa. Y si lo queremos simplificar luego un poquito más, en el caso de ChatGPT, los LLM, podríamos decir que actúan como un espejo, ¿vale? Y en esto nos referimos y esto todos los habrán vivido, ¿no? Cuando yo a estos LLM, estas herramientas, le hago preguntas vagas, dispersas, muy simples, digamos, las respuestas suelen serlo también, ¿vale? No son nada concretas, no profundizan suficiente, etcétera, etcétera. Pero nosotros, mientras más concretemos, seamos más específicos, mientras más elevemos el lenguaje, etcétera, etcétera, las respuestas serán mejores. Entonces, un poquito vamos a ver algunas maneras en que lo podemos hacer.
alternativas, ¿vale? Diferentes LLM, aunque el famoso ChatGPT. Tenemos Claude, que es otro de los que tiene muy buenas críticas. DeepSeek, que es la versión china. Hugging Chat, Llama, que es el de la empresa Meta, lo que era Facebook. Y Gemini, que en los últimos meses ha metido un subidón importante en cuanto a sus prestaciones, ¿vale? La primera guía de uso, digamos, para el mundo académico, lo lanzó la UNESCO también, ¿vale? Hace ya también 3 añitos fácilmente, pero la mayor parte de las cosas que dice siguen vigentes, ¿vale? Verá que ahora se ha ido concretando más cosas, pero sigue siendo, ya les digo, lo leen y es muy actual, ¿vale? Entonces, algunas de las cosas que nos comentaban es lo de las orientaciones, ¿no? Claras de cómo usarlo, cuándo y cómo, ¿no? Conectar el uso de ChatGPT con nuestros resultados de aprendizaje del curso. Un tema muy importante que es revisar y actualizar las políticas relativas a la integridad académica, ¿vale? Yo siempre a esto lo llamo la otra IA, ¿no? Que es la integridad académica, que es de las cosas que más preocupan a los docentes, ¿no? Ya sabemos que a partir de quinto o sexto de primaria, pues es una herramienta que usan bastante. Los cursos pequeñitos no pasa nada, pero ya secundaria y bachillerato vamos a hacer un uso más que intensivo, ¿vale? Y esta revisión pues puede llevar a sustituir los exámenes o otras evaluaciones por otras presenciales, modificar tipos de preguntas, formatos de evaluación, etcétera, ¿vale? Eso sí es verdad que los sistemas de evaluación se deben revisar, ¿no? A la hora de integrarlo, pues lo que se recomienda es que sea un recurso más, ¿vale? No que sea un coautor, ¿vale? Eso sí es verdad que es importante, ¿vale? Nosotros, si no somos conocedores de una materia, no vamos a ver los sesgos ni los posibles errores, ¿vale? Esto nos va a ayudar como un asistente, ¿vale? A producir, crear actividades y demás, ¿vale? Pero nosotros, si no somos expertos en esa materia, nos van a meter unos cuantos goles en ese sentido, ¿vale? Entonces, como decía, asistencia en tareas, sin compartir autoría, compartirlo en parte de nuestra metodología, ¿vale? Integrarlo en las etapas de producción, ¿vale? Y lo que se recomienda siempre es que se haga pues, de una forma totalmente transparente, ¿vale? Declarar el uso, ¿vale? Tanto por nuestra parte como los alumnos, ¿vale? Decir, oye, ¿de qué manera? Hombre, previamente hay una formación, vamos a dar una serie de directrices, pero bueno, explicar de qué manera se podría utilizar y cuáles serían las formas ideales de usarlo, y entonces los estudiantes que nos digan cómo lo han hecho, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo. Importante, la trazabilidad, parte de ese uso es que ellos pueden documentar que han utilizado la parte de la inteligencia artificial. Cuando tú tienes una conversación con un LLM de este tipo, esas conversaciones se pueden compartir a través de un enlace, ¿vale? Entonces es una manera, pues, también de saber qué es lo que han preguntado y qué no. De hecho, hay actividad que consiste se evalúa en función de las preguntas que ha hecho el estudiante a la inteligencia artificial, porque eso ya denota un conocimiento previo. Si yo le pido una lectura previa, para que ya cuando haga unas preguntas ya sean más concretas, no hazme un resumen de ¿vale? Sin haber leído absolutamente nada, sino que ellos ya se hayan documentado y posteriormente pues hagan ya preguntas concretas más avanzadas. Y, por supuesto, detectar y evitar los sesgos. En cuanto a retos e implicaciones éticas, la falta de regulación en Europa ya no es un problema. De hecho, somos la región hiperregulada, seguramente en exceso, ¿vale? De hecho, Europa en este sentido está cayendo en la parte de innovación a pasos agigantados, ¿vale? Hay cosas que son positivas, pero la hiperregulación pues, tiene sus contraprestaciones, ¿no? Entonces, como les decía, integridad académica es algo que preocupa mucho. La parte de protección de datos, muy importante. Nunca debemos compartir información personal de los alumnos, ¿vale? Bajo ningún concepto, ni imágenes, ni nombres, ¿vale? Luego tenemos este sesgo cognitivo y de género y diversidad. En este sentido, les recomiendo un documental en Netflix que se llama Sesgo Codificado, ¿vale? De hecho, tiene Coded Bias, si lo quieren ver en inglés. Existe el libro que se llama Unmasking AI y hay una charla TED, ¿vale? Esto básicamente consiste en la historia de una mujer científica del MIT, se llama Joy Buolamwini, es un nombre así un poquito complicado. Total, que se trata de una mujer negra que estaba probando un sistema de reconocimiento facial, que eso funciona con inteligencia artificial. Y entonces se dio cuenta que el algoritmo que se utilizaba, que era un estándar, lo usaba Amazon y diferentes herramientas, estamos hablando año 2017, 18, ocurría que
en un porcentaje muy alto dejaba de reconocerla a ella. O sea, ella llegó a detectar que por ser mujer negra solo acertaba entre el 66 y el 75% de las ocasiones. Y si se trataba de un hombre blanco, el acierto era del 99%. Y se dieron cuenta por accidente, porque probando con diferentes atrezos, se ponía un sombrero, gafas, y un momento que se puso una máscara blanca, como la que ven en la imagen, tipo máscara veneciana. Y cuando se ponía la máscara blanca, siempre acertaba, ¿vale? Y entonces a partir de ahí realizó esa investigación, ¿vale? ¿Quiere decir esto que la inteligencia artificial era machista o racista? No, para nada. Simplemente es que el modelo con el que se había entrenado era principalmente con cara de hombre blanco, ¿vale? Y a partir de ahí ya se generaba un sesgo, ¿vale? Y entonces, bueno, a partir de eso pues se redefinió todo esto y se ha tenido mucho esto en cuenta en el tema en la industria de la inteligencia artificial, ¿vale? Vale, ¿cómo puede mejorar la inteligencia artificial desde el punto de vista de la enseñanza para nosotros, los profesores? Para crear ejemplos didácticos, preparar material, para poder personalizar y hacer un seguimiento más adecuado, ¿no?, del proceso del estudiante, generar bancos de preguntas para autoevaluación y actividades de simulación, ¿vale? Y para los alumnos les puede ayudar para corregir, para obtener feedback de cara a mejorar su redacción, escribir códigos de programación, en algún caso concreto que pueda necesitar superar ese miedo a la página en blanco para empezar, ¿vale? Siempre con honestidad, digamos. Y si, bueno, para estudiar, pues generar resúmenes, extraer ideas y demás, ¿no? Convertir contenido en diferentes formatos, etc. Esto siempre depende de los objetivos didácticos, es decir, si yo estoy trabajando con unos alumnos en segundo o primero de la ESO, de lengua, que están aprendiendo a hacer resúmenes, obviamente ahí no va a ser un buen momento para utilizar esta herramienta, ¿vale? Siempre es importante tener esto en cuenta. Y otras ventajas de cara a los alumnos que se pueden utilizar, ayudar con tareas, por ejemplo, buscar exámenes de otros años, crear mapas conceptuales, etcétera, etcétera. Y la parte, me parece a mí, la más potente, que es la parte de retroalimentación instantánea, que al final tienes un profesor 24/7 para ayudarte, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos cambiar nosotros en la estrategia a la hora de diseñar las evaluaciones? Porque es verdad que se puede dar este problema de que los alumnos puedan copiar directamente, ¿no?, lo que le da la inteligencia artificial. Pues por un lado, usar más presentaciones orales, que la evaluación sea más procesal, es decir, enfocarse más en el proceso y la evidencia y no solo en el resultado, ¿vale? Que evidencie, que muestren lo que están haciendo. Tratar temas más actuales, ¿vale? Allá donde sea posible, ¿vale? Que hay menos información y ellos deban trabajar más su pensamiento crítico, ¿vale? Que es la otra parte, ¿no? Evaluar, fomentar más ese análisis y evaluación profunda de lo que están haciendo. Bien, vamos ahora un poquito al turrón en lo que sería un LLM. Yo en este ejemplo voy a usar ChatGPT, pero esto lo puedo usar para cualquier LLM. En cuanto al uso básico, principal y esencial, los LLM no son un buscador, ¿vale? Esto es la primera premisa que debemos tener en cuenta, ¿vale? Por ahí verán que hay muchos chuletillas, ¿no?, de hacer prompts súper sofisticados, y es verdad que se pueden hacer ultra sofisticados, pero yo simplemente recomiendo tener en cuenta 3 aspectos, ¿vale? Y es siempre cuando vayamos a iniciar una conversación con ChatGPT o el que sea, es primero asignar un rol, luego establecer un contexto, ¿vale? Y luego la acción. Y vamos a verlo ahora con ejemplos prácticos, ¿vale? En primer lugar, establecer el rol, ¿no? Oye, pues actúa como un docente de inglés como lengua extranjera, ¿vale? Y aquí podemos añadir parámetros como años de experiencia o si somos expertos en un tema o área específica, ¿vale? Porque esto es importante, esto que está en azul. Se ha demostrado, hay estudios, porque para todo hay estudios hoy en día, cuando tú pones que tienes más años de experiencia como docente, como que tiene en cuenta que conoces anteriores leyes educativas, etcétera, etcétera, y los resultados a largo plazo se ha detectado que suelen ser un poco mejores, ¿vale? Entonces pueden poner algo así como actúa como un docente tal, con 20 años de experiencia. En este siempre digo, no pongan 50 años de experiencia porque estarían jubilados, ¿vale? Tampoco, no sean abusadores, ¿vale? Y lo de ser experto en un tema es muy interesante, porque esto sí es verdad que lo he podido comprobar, sí me he dado cuenta. Si quieres integrar, por ejemplo, usar herramientas TIC para una actividad en concreta, en trabajo colaborativo, si tú pones que eres experto en herramientas EdTech,
¿vale? Las herramientas que te va a proponer van a ser más sofisticadas. Si tú no pones eso, pues ¿qué te va a lanzar? Oye, pues que hagas un Kahoot, ¿vale? Herramientas más básicas, por así decirlo. Entonces, sí se nota, ¿vale? Cuando dices que eres experto, incluso eleva el nivel, los conceptos que utiliza, ¿vale? Es un poquito más sofisticado, más concreto, más específico. Entonces, eso sí que son cosas interesantes. Una vez establecemos el rol, ¿vale? Que esto lo podemos hacer en un único por separado o incluso ir haciendo un prompt, ¿vale? Más grande, pero bueno, lo podemos hacer así. Supongamos que lo primero que haríamos, ¿no? Oye, quiero una lección para enseñar el presente perfecto. ¿Cuál es el problema? Una petición muy vaga e imprecisa, no hay detalles de los estudiantes, etc. Y si, es más, me apuro, si no hubiese puesto el rol, no sabríamos ni sobre qué idioma estamos hablando. Vamos a refinarlo ahora un poquito más. Podemos decir, oye, quiero una lección de 55 minutos de inglés como lengua extranjera para estudiantes de nivel intermedio para enseñar el tiempo presente perfecto. Bueno, ya damos algunos detalles un poquito más avanzados porque al menos sabemos que tiene un nivel intermedio, que la lección dura 55 minutos, etc. Vale. Ya una cosita un poquito más avanzada pues sería, oye, sesión de 55 minutos, nivel intermedio, entre 16 y 17 años, yo le estoy dando la edad. Esto es importante porque así cuando me propone temas para tratar en clase, pues más adecuado para la edad de los alumnos, ¿vale? Que enseñe el tiempo presente perfecto para una clase de 15 estudiantes. ¿Por qué sería importante dar el número de estudiantes? Pues si vamos a hacer trabajo colaborativo o cooperativo y va a ser distribuciones en grupo, ¿vale? Va a saber trabajar o si lo va a hacer sido en gran grupo o grupos pequeños, etcétera, a ver cuántos grupos va a generar. ¿Vale? En eso es importante. Y luego lo de poner lo del marco común europeo, la referencia para las lenguas, es porque estos sistemas trabajan muy bien con los estándares, ¿vale? Hacer referencias a leyes, LOMLOE, etcétera, etcétera, siempre va a hacer que los resultados sean mejores, ¿vale? Y luego ya el modo pro, digamos que la parte del primer párrafo lo que hemos visto hasta ahora, y luego ya podemos poner, pues, incluir objetivos de aprendizaje específicos, fases de la sesión, que nos la genere, actividades detalladas con tiempos estimados, materiales, recursos que se pueden utilizar, estrategias para promover interacción oral, participación activa, ¿vale? Aquí es todo lo que nosotros queramos hacer. Si estoy trabajando, si estoy utilizando aprendizaje basado en retos o aprendizaje basado en proyectos, etcétera, etcétera, pues incluir esa metodología también, ¿vale? Y entonces ya se queda todo enlazado, ¿vale? Y digamos, un esquema básico de cómo sería, ¿vale? Sería así, bueno, si fuese en inglés o en español, y lo que está en naranja, digamos que es opcional, ¿vale? La idea es que ustedes vayan pegando y poniéndolo todo ahí. ¿Vale? Un ejemplo pues sería este, ¿vale? Si quiero trabajar la personalización y atender a la diversidad de mis estudiantes, pues por ejemplo actúo como un docente con 20 años de experiencia en educación infantil, experto en el trabajo por rincones. Tiene una clase con 17 alumnos de 5 años, 2 de ellos con TDAH y otro con TEA. Desorganizar una sesión de 45 minutos en trabajo por rincones y trabajar los siguientes criterios. Y yo aquí lo que recomiendo es, nos vamos a la ley, ¿de acuerdo? Me voy al BOC, copio los criterios que quiero trabajar y los pego. ¿Vale? Es mi recomendación, más que hacer mención a la ley o incluso cuando adjuntamos la ley. ¿Vale? Porque cuando se vean el vídeo y vean cómo trabaja ChatGPT y estas herramientas, verán que cuando algo no lo conoce o su ventana de token se agota, es decir, no es lo mismo la versión de pago, la gratuita, y empieza a olvidar cosas, se las inventa. ¿Vale? Si no sabe algo, se lo inventa, o si no lo recuerda, se lo inventa. ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, a mí personalmente me gusta siempre mucho más precisar, coger la ley, copiar lo que me interesa, qué saberes básicos, qué criterios quiero trabajar y se los inserto en el prompt. ¿Vale? Y aquí, bueno, tendrían el ejemplo, ¿vale? Yo esta presentación no tengo inconveniente en compartirla, ¿vale? Ya la veré con los compañeros. Y entonces ahí, pues, tienen los diferentes ejemplos, ¿vale? Ejemplo, cómo crear una situación de aprendizaje. Oye, me gustaría diseñar una situación de aprendizaje para alumnado de total. Ponemos el curso nivel para trabajar el criterio de evaluación X y los siguientes contenidos básicos. Algunos se habrán dado cuenta que estoy poniendo muchas veces la edad de los alumnos. Eso lo utilizo porque a veces, pues según el sistema educativo, pues por ejemplo, la primaria, la nuestra acaba en sexto, pero por ejemplo el sistema británico, nuestro sexto de primaria es el primer año de educación secundaria en Reino Unido, ¿vale? Entonces, para que no se pueda confundir en ese sentido, si precisamos la edad de los alumnos, no va a haber lugar a errores, ¿vale?
¿Vale? Aquí sería otro ejemplo, ¿vale? Fíjense que simplemente es seguir ese esquema y copio y pego los contenidos, los saberes básicos o criterios de la ley, ¿vale? Siempre es la filosofía, ¿vale? Por eso no hace falta saber nada de memoria ni nada por el estilo. Creación de contenido es lo mismo. Crea el contenido de carácter académico y le podemos poner el tamaño, si lo quiere, el número de palabras, etcétera, etcétera, acerca de estos conceptos, contenidos y introduzco los saberes básicos, ¿vale? Y esto sería, pues, un ejemplo, ¿no? Crear contenido de carácter académico en estas palabras acerca de... Y introduzco aquí esos saberes básicos. Vale. Otro ejemplo de creación de contenidos. Por ejemplo, crea un dictado de 150 palabras donde se incluyen estas reglas ortográficas que deben trabajar en cuarto de primaria. Entonces yo pongo las reglas ortográficas que estoy trabajando y me va a hacer un dictado donde se va a trabajar en un texto todo eso. Y además, si yo se lo pido, me va a dar digamos, una chuletilla, ¿vale? Para poder revisarlo. Este ejemplo, como sí me gusta, se lo voy a enseñar, a ver si se los comparto muy rápido. A ver si se abre. Vale, estoy probando. A ver si me abre la conversación. Si no, sigo adelante. Vale. Porque se está haciendo el remolón. A ver. Un segundito que lo intento aquí otra vez. Así, a ver si me abre el enlace y le enseño el ejemplo. Sí se abrió. Así que lo comparto. Les comparto esta. Vale. Fíjense que yo aquí arriba tengo el prompt que les enseñé, ¿vale? Y aquí me hace el dictado de 150 palabras, ¿vale? Que podría utilizar. Y me dice, ¿quieres que te preparemos una hoja de corrección? Sí, y esto lo puedo compartir con los alumnos posteriormente, si quiero que se autoevalúen, aparte de lo que yo pueda hacer, o una evaluación en grupo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la hoja de corrección del dictado, donde están las palabras que han utilizado, lo que a mí me interesaba, las reglas que me ha interesado trabajar, etcétera, etcétera, ¿vale? Concordancia y demás. ¿Vale? Pues así es un poco la idea, ¿no? De cómo funciona esto. Volvemos a la presentación. Perfecto. Bien. Evaluación. Vale, estos son las diferentes herramientas de evaluación, lo que los pedagogos llaman la evaluación auténtica, ¿no? Que son las listas de cotejo, escalas de valoración, rúbricas y pruebas objetivas, ¿no? Que también hacen los exámenes de toda la vida. ¿Qué podemos utilizar? Por ejemplo, que nos ayude a crear una rúbrica. Diseñar una rúbrica de evaluación en formato tabla para la evidencia de aprendizaje. Ponemos la evidencia que queremos trabajar, que evalúe el criterio de evaluación, el que sea, o varios criterios, para alumnos y ponemos el nivel educativo, la materia, todo este tipo de cosas. ¿Vale? Ya no hace falta hoy en día poner en formato tabla. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ha ido aprendiendo y de todos los profesores ir pidiéndolo. Oigo a alguien hablar. Todo lo que de tantos profesores pedirlo en formato tabla, pues entonces ya nos lo ofrece siempre en formato tabla, ¿vale? Debemos tener en cuenta, cuando generamos esto, que tenga 4 niveles de logro, ¿vale? Hay algo que debemos tener en cuenta, por si nos ponen más o menos, ¿vale? Y siempre debe ser la recomendación, igual que cuando se hacen las encuestas, pues ocurre lo mismo con las rúbricas, es que sea par. Y el motivo es, esto me lo explicaron expertos en este sentido, psicólogos y demás, es que si nosotros ponemos un número impar, por ejemplo, del 1 al 5, cuando un alumno tiene algo que ni destaca por arriba ni por abajo, pues tendemos a ir al punto intermedio, ¿vale? Al neutro. Sin embargo, en la rúbrica, si se fijan que la versión más extendida solo tiene 4 índices de logro, te tienes que mojar, ¿vale? Porque si tienes que ir o al segundo o al tercer nivel cuando estás ahí intermedio. Entonces, te tienes que mojar. O está un poquito mejor o está un poquito peor. ¿Vale? Y luego, si queremos, como les decía, utilizar una diversidad de herramientas, porque la rúbrica, como lo que tenemos más claro, pero a veces, por ejemplo, la escala de valoración, las listas de cotejo, se son un poco menos, pues no le podemos decir que genere la herramienta de evaluación más adecuada en función de la actividad. ¿Vale? Esto está muy bien, ¿vale? Porque así conseguimos que nuestra programación sea más diversa, ¿vale? En nuestra práctica docente utilizamos todas las herramientas de evaluación de una forma más compensada, ¿no?
¿vale? En este caso, pues sería un poquito lo mismo, ¿no? Con ese ejemplo de arriba, luego decir para esta competencia específica y ahí pego la competencia específica correspondiente. ¿Vale? Pruebas objetivas. Podemos hacer pruebas objetivas. Oye, crear un examen con una cantidad y tipo de preguntas determinado para evaluar los siguientes contenidos. ¿Vale? Este sería un ejemplo. ¿Vale? Lo interesante es que yo le puedo decir, oye, 20 preguntas tipo test con 4 posibles respuestas. Y le digo, e indica la respuesta correcta, ¿vale? Porque es verdad que si no se lo pedimos muchas veces, no nos dice cuál es la correcta y tienes que estar tú revisándolo, ¿vale? Entonces, es una forma más cómoda de verlo, ¿no? Que ha hecho. Ahora, luego yo le puedo decir, además, oye, 10 de ellas deben tener un enfoque competencial, ¿vale? Y luego, una vez más, vuelco la ley, hago un copy-pego de la ley. Voy a enseñar el ejemplo, a ver si se abre. Sí, se abrió. A ver si lo tengo por aquí. Correcto. Sí, venga, lo comparto. Vale. Entonces le pido que me haga el examen. Bueno, me da hasta tipo formato ficha. Estas son las que tienen el enfoque competencial. Fíjense que ya nos dice, en una excursión al TEI de Marcos observa, ¿vale? Ya el enfoque es diferente, ¿vale? Nada más nos indica cuál es la correcta. Y luego estas son las de conocimiento puro y duro, ¿vale? Digamos las preguntas tradicionales, por así decirlo. Vale, hay un pequeño truco, porque esto luego nos dice que podemos hacerlo de esta manera, y es que si ustedes recuerden que hemos dicho que esto es multimodal, yo le puedo pedir diferentes formatos. Yo aquí le puedo pedir, si ustedes usan Campus o EVA-GD, que al final usa Moodle, ustedes pueden pedirle que esto lo exporte a formato Moodle XML, ¿vale? Y eso te lo da en ese formato, en lenguaje XML, y ese archivo lo puedes subir a Moodle y te lo carga directamente el examen. No tienes que ir copiando y pegando cada una de las preguntas y respuestas, ¿vale? Con eso, les digo yo que se ahorran fácilmente 1 hora de trabajo. Fácil, solo con eso. ¿No? Es una de las grandes ventajas. ¿Vale? Porque a veces cuando pensamos en el formato, en el multimodal, pues tendemos a pensar siempre en imagen y en vídeo, ¿no? Vale, evaluación y calificación. Cuidado en la parte de calificación. Yo puedo pedirle esto. Hacer se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Es complicado, ¿vale? Yo no recomiendo la calificación porque si tú le pasas el mismo examen, ¿vale? De un alumno y que te pides que lo califique, no siempre te va a dar la misma nota. Con lo cual ya sabes que hay una parte extremadamente volátil en este sentido. ¿Vale? Entonces las calificaciones directas, evítenlas, ¿vale? Porque no es consistente en los resultados. Lo que sí se puede hacer y funciona muy bien es si yo hago una lista de cotejo, ¿de acuerdo? Y le pregunto a ChatGPT, yo le puedo pasar una producción de un estudiante y le puedo preguntar, le puedo pasar esa lista de cotejo y que me diga si algo se ha logrado o no, ¿vale? Le digo, mantiene, no sé, realiza, usó un adjetivo después de no sé qué. Ese tipo, lo que nosotros tengamos en nuestra lista de cotejos según nuestro examen, y entonces nos dice si lo ha logrado o no. Y entonces con eso podemos revisar y a partir de ahí calificar. ¿Vale? Eso sí funciona muy bien, por ejemplo, con las listas de cotejo. Vale. Integridad académica, lo que se llama copiarse de toda la vida. ¿Vale? Esto no es nuevo, simplemente ha evolucionado. Aquí seguramente los que tengan más de 20 y pocos años conocerán, bueno, más de 20 y pocos no, algunos más, a partir de 35 quizás, no lo sé. Seguro que a todo esto les trae viejos recuerdos que estaba esta famosa página web, El Rincón del Vago, ¿vale? Básicamente donde teníamos actividades de todas las materias, de todos los cursos, y te podías copiar, ¿vale? Básicamente. Entonces, obviamente va a haber alumnos que van a intentar, por el perfil de alumnos y demás, van a intentar plagiar y demás. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, qué estrategia. Existe una serie de herramientas antiplagio. ¿Vale? Yo he puesto estas 4, pero hay muchas más, en donde tú le pasas un texto y te da un porcentaje de probabilidad de que esa producción ha sido generada por inteligencia artificial. No recuerdo cuál de las dos, si es GPT-0 o 0GPT, fue creada por la propia OpenAI
y fue abandonado porque se dieron cuenta de que es imposible, recuerden esto, es imposible una fiabilidad del 100% determinar que una actividad ha sido generada por inteligencia artificial. ¿Vale? No se puede. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros conocemos a nuestros alumnos y ahí yo ya puedo identificar esto. Por eso hablamos que era tan importante el sistema de evaluación, es decir, que te haga una pequeña defensa oral. No hace falta que haga una presentación de 20 minutos. Yo puedo usar simplemente preguntas de oro, ¿vale? Es decir, preguntas clave esenciales, que si el alumno sabe responder, ya tengo una garantía mínima de que se lo ha leído y lo ha trabajado, ¿vale? Esto es lo que me digo yo siempre, esto le ha ocurrido de toda la vida a los profesores de inglés, ¿vale? Típico alumno que no dice ni hola, ¿qué tal? Y te aparece con una redacción perfecta, ¿vale? ¿Es malo que aparezca con una redacción perfecta? Pues depende, porque si se la ha copiado y pegado, sin leérsela, es malo. Pero si el alumno se lo ha trabajado, ha buscado el vocabulario, ha mirado en el diccionario qué significa cada uno de esos términos, y es capaz de explicarte qué es lo que pone ahí, o tú le puedes hacer una pregunta sobre el texto y decirte qué pone, pues, oye, chapó por ese alumno porque lo ha trabajado, ¿vale? Entonces son las cositas, pues, que debemos tener en cuenta. Entonces, como les digo, tienen algunas de estas herramientas, algunas son freemium, la pueden utilizar. Pero recuerden que son porcentajes no muy fiables. Un ejemplo, yo aquí le puse un problema de programación que es un estándar, ¿vale? Cualquier persona que aprende a estudiar, empieza a estudiar a programar, un problema típico es el de los filósofos comensales, ¿vale? Entonces yo simplemente le he pedido un trabajo sobre los filósofos comensales, algo estándar, repito, no me he ido a nada concreto, nada muy específico, algo que es estándar. Cuando lo pasé por una de estas herramientas, me dijo que había una posibilidad probabilidad del 42% de que fuese generado por inteligencia artificial. Y yo solo copié y pegué, con lo cual un docente no puede determinar que yo me haya copiado, porque dice que es menos de la mitad. Y ya les recuerdo que lo he copiado 100%. Otra de estas herramientas me decía que era un 80%. Que bueno, esto ya puede hacer saltar alguna alarma, ¿vale? Dice, oye, sí, puede ser. Pero ¿qué pasa? Yo le puedo pedir a la inteligencia artificial eso que yo hice antes, ¿de acuerdo? Ese texto que les enseñé, se lo pasé a otra inteligencia artificial y le dije que escribiera lo mismo con otras palabras. Se lo volví a pasar a esta herramienta y ahora me dice que la probabilidad de que me haya copiado es del 44%. Y sigo sin haber escrito una sola palabra. ¿Vale? Esto que les estoy contando lo hacen los alumnos. ¿Vale? Estas ideas surgen. ¿Vale? Es más, les puedo decir un truco un poquito aún peor. Por favor, esto no lo compartan con los alumnos si no quieren tener problemas en ese sentido. Yo le puedo pedir al ChatGPT, cuando me da una respuesta, decirle que reescriba esa respuesta cambiando las estructuras que hacen que un sistema anticopia lo detecte. ¿De acuerdo? Y entonces ChatGPT cambia la estructura habitual que utiliza para redactar y estos sistemas no son capaces de detectarlo o el porcentaje que nos sale es muy bajo. ¿Vale? De ahí es por lo que les digo que no se molesten en intentar averiguar si se han copiado de la inteligencia artificial. ¿Vale? Es mejor simplemente cambiar el sistema de evaluación o el tipo de actividad. ¿Vale? Es decir, mandar el típico trabajo de la célula o la fotosíntesis, que lo hagan en casa y te lo traigan, no sirve de mucho. ¿Vale? Si vas a hacer ese tipo de actividad, que la hagan en clase delante tuya. ¿Vale? Pero como trabajo para casa, no tiene mucho sentido. Habría que hacer algo un poquito más elaborado, que ellos tengan que realizar alguna actividad más manual o con defensa oral. Vale, y en este sentido, ¿cuándo podemos utilizarlo? Si se fijan en esta escalera, recuerda un poco a la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Que tenemos los niveles cognitivos, ¿no? Lo más bajo que es memorizar y comprender. Entonces, lo que nos dice, lo que se recomienda, ya varias universidades y las guías que les he dicho a nivel internacional, muchas pues un poco se encaminan a esto, ¿no? Es decir, ¿en qué momento? Es decir, cuando estoy introduciendo conceptos en una nueva unidad, no se debe utilizar bajo ningún concepto de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se deben trabajar y asimilar una serie de conceptos básicos, ¿vale? Y esenciales. Es decir, a veces pasa que en la taxonomía de Bloom, cuando vemos la pirámide, el memorizar y comprender es la base de la pirámide. Yo no puedo pedir que me hagan una reflexión sobre la Segunda Guerra Mundial si el estudiante o la persona que lo va a realizar no sabe ni qué países intervinieron, en qué año sucedió, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, hay unos mínimos
que los alumnos deben conocer, ¿vale? Y que deben interiorizar esos conocimientos. Nosotros ya decidimos de qué manera, ¿vale? Pero no que nos lo dé una inteligencia artificial, ¿vale? En la práctica y aplicación la podemos usar ya para retroalimentación exclusivamente, ¿vale? Que nos ayude, que los alumnos sean más autónomos, etcétera, etcétera. Y ya para habilidades más avanzadas, la parte de evaluación, crear proyectos independientes, etcétera, etcétera, es cuando podemos ir abriendo y usar diferentes herramientas, ¿vale? Ahora vamos a ver qué herramientas que nos pueden ayudar a eso, porque el problema que tenemos con los LLM es que son muy abiertos. Es decir, tenemos que confiar en que el alumno va a hacer un uso ético, ¿vale? Entonces vamos a ver que existen, afortunadamente, alternativas que nos permiten tener el control sobre lo que está sucediendo, ¿vale? Uno estará diciendo, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, ¿vale? Entonces, esos factores, un poco resumiendo algunas de estas cositas, ¿vale? Evitar esa dependencia de la inteligencia artificial. De hecho, hay un estudio respecto a los programadores, porque no sé si lo saben, pero esto de los LM ya existía para aprender a programar 2 años antes, ¿vale? Antes de existir para lenguaje natural abierto, ya existía para programar. Y ya un estudio de Harvard decía que los alumnos de informática que habían aprendido con inteligencia artificial tenían más deficiencias a la hora de empezar a crear un programa desde cero, ¿vale? Había estructuras básicas que no sabían hacer porque se habían acostumbrado a depender de la inteligencia artificial desde un comienzo, ¿vale? Entonces, esas son las cositas que debemos intentar evitar. El tema del uso ético, el tema de cuestiones de privacidad, sesgo y honestidad académica, fomentar la autonomía, ¿vale? Es una herramienta fantástica. Yo siempre digo un ejemplo maravilloso para que los alumnos puedan trabajar, por ejemplo, es practicar un debate, ¿vale? Si se tiene que preparar un debate para el día siguiente o estamos en clase y se tiene que preparar un debate para dentro de 15 minutos, oye, qué mejor que debatir ideas contrarias contra una inteligencia artificial, ¿vale? Que te dé argumentos y que tú puedas contraargumentar, ¿vale? Es muy interesante y además existe la versión por voz, por lo cual incluso si lo queremos trabajar en idiomas, el alumno practica el speaking, el listening, etc. ¿Vale? Y luego, bueno, que esté alineado con nuestros objetivos específicos de cada etapa, ¿vale? Cada alumno, cada estudiante, con lo que toca en su edad. Entonces, vamos ahora con la parte más divertida, ¿vale? El otro era un poquito la parte más formal. Ahora vamos con lo divertido, con herramientas, ¿no? Bien, alternativas, ¿vale? A estos famosos LLM que hemos visto, tenemos Perplexity y Microsoft Copilot, ¿vale? Copilot usa ChatGPT como modelo, pero no me pregunten por qué no funciona tan bien. No, es algo que yo no consigo entender, pero el de Microsoft coge un poquito. Perplexity, en cursos superiores, por ejemplo, si mis alumnos van a buscar información, yo les permito usar Perplexity. ¿Por qué? Porque además de darme una respuesta, me dice por cada párrafo, me pone una línea con el numerito y me dice la fuente exacta de dónde ha sacado la información. ¿Vale? Porque nosotros, cuando preguntamos a ChatGPT, nos da un resumen, una respuesta, pero no sabemos cuál es la fuente de esa información. Y en Perplexity nos dice exactamente de qué página web lo ha obtenido. Entonces yo, por ejemplo, pregunto información sobre placas solares. Oye, me viene información del Ministerio de Industria, del no sé qué, pero si veo que una fuente es la página de Repsol, pues, oye, Repsol seguramente tenga una información sesgada o comercial, ¿no? Pues yo la puedo desmarcar y deja de tomar esa fuente, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, para trabajar pensamiento crítico, etcétera, en cursos ya mayores, digamos, es una herramienta bastante interesante. Vale. Ahora vamos con alguna de las maravillas. Vamos a hacer una pequeña demo, ¿vale? Magic School. No sé si la conocen. Es absolutamente maravillosa, ¿vale? Para usar tanto en primaria como en secundaria, ¿vale? Es freemium, ¿vale? Lo cual quiere decir que hay una versión gratuita que podemos utilizar, pero es más que suficiente, ¿vale? Hay una versión de pago luego para centros educativos completos, pero yo les digo que con la freemium es suficiente, ¿vale? Yo les digo, se pueden registrar de forma gratuita. Aquí les sale Magic School y yo como docente tengo estas herramientas, ¿no? Que se llaman herramientas mágicas. Digamos que con esto podemos hacer lo que con ChatGPT, pero con una interfaz visual, ¿vale? Y explícita para docentes. Es una herramienta para usar en el aula y para docentes.
De hecho, está desarrollado por unos profesores de, creo recordar que era Denver, en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, ¿qué herramientas mágicas podemos utilizar? Bueno, desde esto sería, Raina es como si fuese un ChatGPT propio, ¿vale? Recomendaciones, generador